del siglo XX, Rusia seguía anclada en el antiguo régimen. Mantenía una monarquía absoluta en la que el zar Nicolás II, desde 1894... Para, ¿en serio que lo vas a explicar así? ¡Vaya aburrimiento! Tripaloski. Como ya sabéis, os vamos a hablar de la Revolución Rusa, pero no sin antes ponernos en situación. Se podría decir que Rusia era un país chapado a la antigua, porque empieza en el siglo XX metido de cabeza en el antiguo régimen, y con una industrialización mínima. Nikolai Asleskos Romanos, Nico era el zar, o sea, el rey ruso absoluto. Nico tenía todos los poderes del Estado y podía hacer lo que quisiera, aunque se solía ayudar de los nobles y la Iglesia ortodoxa. Lo más moderno que tenía era un parlamento llamado Duma, que no pintaba nada y tenía poderes limitados. No se reconocían ni derechos ni libertades de los ciudadanos, a los que no les gustara ajo y agua. Tripaloski. La economía era fundamentalmente agraria, por lo que el 80% de la población eran campesinos. Estos vivían en la miseria y sus herramientas eran muy cutres, por lo tanto no servían de nada. Por eso la productividad era muy baja, es decir, no producían nada. Además, con la industrialización que apareció en el siglo XIX, empezó a existir el proletariado, los obreros, que tenían unas condiciones que daban pena y les mataban a trabajar. Había bastante gente que quería echar a Nico del trono. Estas personas se agrupaban en partidos políticos como el Partido Socialista Revolucionario. Guten Morgen. No, espera, eso es alemán. Yo soy Kerensky, líder del Partido Socialista Revolucionario. En mi partido se defienden a los campesinos y la colectivización de las tierras. He sido abogado y te digo yo que voy a derrotar al zar. ¿Cómo vas a hacer tú eso? ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! El Partido Constitucional Demócrata. Hola señores, soy Pavel Mulikov, fundador del Partido Constitucional Demócrata Ruso. Lo creé aprovechando que el zar estaba siendo pisoteado en 1905. Mi deber es convertir Rusia en una monarquía parlamentaria y garantizar las libertades de los ciudadanos. Aunque me parece buena idea que voy a luchar. Ja, ja, ja. Y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se dividía en dos grupos. Los bolcheviques y los mencheviques. Tenemos que implantar un régimen liberal. Nosotros somos más radicales y nuestro líder es Lenin. Vamos a implantar una dictadura del proletariado. Somos un buen equipo. ¡Sí! Tripaloski. En 1905, los japoneses derrotaron a los rusos. Esto, sumado a que los campesinos, que no estaban muy contentos, que digamos, con el zar, ocasionó una grave crisis. Los campesinos exigían más derechos y mejores condiciones laborales. El 9 de enero de 1905, los campesinos, aprovechando que era domingo y que era su único día libre, fueron a protestar al Palacio de Invierno, es decir, la residencia del zar. Allí, estas protestas se saldaron con numerosos muertos y numerosos heridos. Por eso se pasó a llamar el Domingo Sangriento. ¡Fuera, Nico! ¡Pa' fuera, Nico! ¡Pa' fuera! ¡Fuera! ¡Pa' fuera lo malo! ¡No, no, no! Estas no duraron solo ni 1 ni 2 días, sino que se alargaron durante varios meses. Los obreros y campesinos decidieron agruparse en asambleas populares a las que llamamos soplits. El zar, para tratar de evitar más conflictos y calmar el ambiente, decidió hacer concesiones, que se recogieron en el manuscrito imperial en octubre de 1905. Consiguieron el sufragio masculino universal de la Duma y, cuando parecía que ya el país era una monarquía parlamentaria, el zar, como no, decidió incumplir sus promesas y volver a gobernar con tiranía. Tripaloski. En 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. Las derrotas crean malestar general en la sociedad y provocan huelgas y manifestaciones. Estas fueron reprimidas con gran dureza. Esto favoreció a una unión contra el zar. La revolución comenzó tras la manifestación del 23 de febrero
en Petrogrado, bajo el lema Paz y Pan. Ahora, atentos, que pasan muchas cosas en poco tiempo. El 25 de febrero ocurrió una huelga general. El 26 se produjeron motines entre los soldados que se negaban a disparar contra los ciudadanos. El 27 se creó un gobierno provisional donde el socialista moderado Kerensky se alzaba como una figura importante. Aquí el zar abdica y Kerensky dijo: ya sabía yo que le íbamos a echar. Ha de llegar y... Pim, pam, truco, truco. Se originaron los soviets, que estaban formados por obreros, campesinos y soldados. Llegaron a tener su propio ejército, al que se le llamó la Guardia Roja, que, para aclarar, no tiene nada que ver con Águila Roja. Pronto fueron controlados por los bolcheviques. Estos pedían la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, la mejora de las condiciones de vida de los obreros, el reparto de las tierras entre los campesinos y el reconocimiento de las minorías nacionales. Трипалоски, Трипалоски, Трипалоски. Existía un doble poder, gobierno provisional y soviets. Esto creó una gran inestabilidad. Se decidió que Rusia siguiera la guerra, y así continuaron las derrotas. Lenin regresó de su exilio y planteó en un discurso las tesis de abril, que implican un segundo paso en la revolución. Los puntos principales eran la retirada de Rusia de la guerra, firmando la paz, el control de las fábricas por los comités de obreros, la autonomía para las nacionalidades y la entrega del poder a los soviets. Lenin no estuvo mucho más tiempo en Rusia, ya que el pueblo, descontento por las derrotas y las condiciones de vida, provocó una insurrección en julio contra el Estado, y el gobierno acusó a Lenin y se piró. En septiembre, el gobierno provisional se enfrentó al golpe de Estado del ejército, que estaba liderado por el general Kornilov. Este fracasó gracias a los bolcheviques. Трипалоски, Трипалоски, Трипалоски. La noche del 24 de octubre de ese año, Lenin se instaló en la sede del Soviet de Petrogrado. El día 25, los soviets se apoderaron de puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno. La revolución había triunfado. ¡Sí! Se creó el primer gobierno bolchevique, liderado por Lenin, que era el presidente. Se negoció la salida de la guerra en el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918. Трипалоски, Трипалоски, Трипалоски. Tras la Revolución de Octubre de 1917 se juega un partido que va a ser decisivo en el futuro de Rusia. Los equipos son los zaristas, que son a los que esto de la monarquía absoluta les venía de perlas, como la iglesia, los nobles. Por otro lado, estaban los liberales. Entonces, empieza la guerra civil. Cada equipo tiene su ejército, el blanco, el de los zaristas, y el rojo, el de los comunistas. Y así se crea la camiseta del Atlético del Madrid. Se crea el comunismo de guerra por parte de los bolcheviques, para alimentar a los ciudadanos y al ejército rojo en situaciones que en otras guerras no se daban. Tras esto, el Partido Comunista ganaba e implanta una dictadura comunista, poniendo de dictador a Lenin. Трипалоски, Трипалоски, Трипалоски. Como siempre nos dice nuestro profesor, todo proceso histórico tiene sus consecuencias, y estas son las de este proceso. Rusia, o mejor dicho, la URSS, ha sido la segunda potencia mundial durante este último siglo. Luchó en la Segunda Guerra Mundial en el bando aliado, con Estados Unidos de su parte, pero al terminar la guerra hubo un concurso de a ver quién mola más, si los rusos comunistas o los estadounidenses capitalistas. Entonces se empezaron a dar de leches, pero nunca cara a cara, siempre escogían un escenario como Corea, Vietnam, Cuba. Esto fue tan tocho que casi comienzan una tercera guerra mundial. En este tiempo han creado muchas bombas, como la bomba Tsar, la bomba nuclear más grande que nunca se ha probado. Ha sido el primer país en mandar un hombre al espacio y estuvo a punto de hacerlo también a la Luna. También registra el desastre nuclear más grande, que es el de Chernóbil. Para acabar, una curiosidad, la URSS acabó cuando se abrió un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú. Esto no es exactamente cierto, pero simbolizó el rendimiento del comunismo hacia el capitalismo. Трипалоски, Трипалоски, Трипалоски. Y por último, os vamos a contar algunas anécdotas y curiosidades de los personajes más importantes que intervinieron en la Revolución Rusa. Nicolás II,
nuestro amigo. Fue el último zar en Rusia, en quien se extinguió la dinastía Romanov. Accedió al trono en 1894, sucediendo a su padre, Alejandro III de Rusia. Nico y su familia fueron asesinados por los bolcheviques en 1918, pero se dice que algunos de sus familiares sobrevivieron porque llevaban tantas joyas encima que pararon las balas. Las tareas del gobierno aburrían a Nico. Le gustaba pasar las horas en el campo con su familia y prefería el entrenamiento y los asuntos militares. Era tan desconfiado que renunció a tener secretario, rechazó apoyos y consejos y en parte por eso tomó tan malas decisiones. Lenin fue el líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Era un parásito que vivió con su madre hasta los 40 años, no tenía amistades masculinas y fue un machista que jamás creyó en la liberación sexual de la mujer. Trotsky fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Inicialmente simpatizó con los mencheviques, pero finalmente fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917. En 1940 fue ejecutado por orden de Stalin mientras vivía en el exilio en México. Kerensky fue un político social revolucionario, abogado de profesión y dirigente revolucionario ruso que desempeñó un papel primordial en el derrocamiento del régimen zarista en Rusia. Se proclamó a sí mismo líder de la República Democrática de Rusia, sin esperar que se convocara la Asamblea Constituyente, pero no logró mantenerse mucho tiempo en el poder. Stalin fue un dictador soviético que estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron a la Revolución de Octubre en Rusia en 1917. Stalin envió a África un experto en crianza de animales para ver si este lograba mezclar humanos con chimpancés. La madre de Stalin esperaba que su hijo se ordenase como sacerdote, pero este fue echado del seminario por causa de la agitación política entre los integrantes. Y ahora, unas menciones honoríficas a Anastasia Romanov y Rasputin. Anastasia Romanov. Cuenta la leyenda que hubo un miembro de la familia Romanov que sobrevivió, la gran duquesa Anastasia. Al no encontrarse su cuerpo, los rumores seguían vivos con el paso de los años. De esta manera surgieron diferentes jóvenes que afirmaron ser la pequeña de la Romanov. Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo. En 1914, una prostituta trató de asesinarle dado que supuestamente él había intentado abusar de ella meses antes. Nació en Siberia, en una familia humilde y numerosa, y hasta los 23 años no comenzó a estudiar, y por lo que hasta dicha edad era analfabeto. Nico le intentó matar varias veces, pero él siempre se libraba de la muerte. Bueno, y con estos dos últimos personajes se acaba nuestro vídeo. Esperamos que os haya gustado. Adiós. Ah, que se me olvidaba. Os dejo con las tomas falsas. Три полоски, три полоски, три полоски. Gira más el móvil, hijo. ¿Qué quieres? ¿Que te haga cuello de jirafa? Son dos frases. Somos buen partido, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me tocaba decir eso! Tenemos que implantar un régimen liberal. Me estás bajando el Word para abajo, no sé cuántas hojas. A ver. Sara, concéntrate. A ti te gusta la bachata, a mí me gusta el rock. ¡Oh! Stalin fue un dictador. O según diría Mauricio Colmenero, los comunistas. El desastre nuclear más grande que es el de Chernóbil. Para acabar, una curiosidad. No es Chernobyl. Sí. Has dicho Chernobyl. Aquí hay muchísimo texto. ¿Qué me tengo que decir? Me retiro. No. Es que tienes el trabajo. A ver, pero es que aquí hay muchísimo texto. ¿Qué metemos en el vídeo? La cuestión es, ¿Hay delfines en Rusia?